Muchas bendiciones, amiga, amigo. Hoy estamos hablando de un maravilloso autor que normalmente se estudia en niveles avanzados, el conocimiento, el nivel cognoscitivo. Nada más y nada menos estamos haciendo referencia precisamente a este grandioso autor denominado Thomas Kuhn. Especialmente abordaremos su libro La estructura de las revoluciones científicas, un libro verdaderamente relevante. Popper de alguna manera antecede epistemológicamente hablando a Thomas Kuhn. No hay duda de que Popper nos hace referencia a que del método, el método que se está usando, el orco, y de alguna manera no le da entonces tanta importancia a la historia. Karl Popper, vemos que de alguna manera a este autor sin duda alguna lo antecede Augusto Comte y que recordar que Karl Popper nos hacía referencia a una estructura del pensamiento, de la visión del Karl Popper, ¿no? Y Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones, desarrolla una teoría científica que a mi parecer debemos de tomar realmente en consideración y nos debe llamar la atención cada día. Entonces Karl Popper, en resumidas cuentas, hay que decirlo, nos hacía énfasis en el elemento vinculado a el método y la falsación de la teoría como tal. Algo que sin duda alguna viene Thomas Kuhn a hablarnos más bien de la historia. ¿Okay? Nos dice que nos hace referencia sobre todo a la presencia del hombre, a la importancia del hombre. ¿Okay? Ahora bien, hay que hablar de la concepción paradigmática de Kuhn. El cual centra al hombre, ¿no? Le da una importancia de gran relevancia, y nos habla de que ese hombre, Thomas Kuhn nos hace referencia a que ese hombre se puede encontrar frente a circunstancias difíciles, y ahí es donde realmente él va a encontrar su prueba de fuego. Thomas Kuhn nos habla de la importancia de la comunidad científica y su relación con la ciencia. Nos habla de la importancia de las situaciones conflictivas. Cómo esa situación conflictiva nos puede conllevar a la comunidad científica a resolver un problema, y de esa manera entonces ya nos encontramos realmente frente a un nuevo paradigma. Entonces definitivamente Thomas Kuhn nos invita a mantener la importancia de la historia. En cambio, Karl Popper lo circunscribe a lo que es el aspecto de la metodología. ¿Okay?
el método. Entonces tenemos que hacer referencia que con el paso del tiempo se van generando una serie de eventos. ¿Ok? Y esos eventos, si son cíclicos, pueden permitirnos predecir ciertos eventos a futuro. ¿Ok? O sacar ciertas conclusiones. Hay quien, por ejemplo, podría decir que cuando se unen históricamente los aliados, terminan siendo vencedores. Y entonces en próximos encuentros de los aliados alguien pudiera decir que se va a repetir la victoria, producto de este enfoque histórico de los ciclos, ¿no? Hay que hablar de la realidad y el hecho certero. No necesariamente porque un grupo de personas considere algo cierto, eso es una realidad. ¿Ok? Hay quienes, por ejemplo, en el caso del rey Nabucodonosor, basándose en su ignorancia, de alguna manera realmente no lograron conseguir los objetivos que el rey les planteaba y por lo tanto fueron prácticamente desplazados de su actividad que realizaban en el reinado del rey Nabucodonosor. Hay que decir como siempre es necesario tener un sustento teórico y elementos que pongan en evidencia todo aquello que se desea resolver. Tomando en consideración elementos que permitan una adecuada asimilación cognitiva. Ahora bien, hoy realmente al hablar de Thomas Kuhn debemos de profundizar un poco. Es necesario señalar en resumidas cuentas que Thomas Kuhn toma en consideración la historia, el ser humano, y por supuesto Thomas Kuhn toma en relevancia, recalca la relevancia, se podría decir, de lo que es la pseudociencia, la ciencia, el conflicto, el nuevo paradigma y el surgimiento de una nueva ciencia denominada formal. Pero sobre todas las cosas hay que hacer énfasis en dándole continuidad
a lo que es la presencia, la visión de Thomas Kuhn del hombre, de la comunidad científica, la importancia que tiene la comunidad científica, el grupo de personas que intenta resolver algún evento, alguna situación. Y en ese momento, al encontrarse un nuevo problema, deciden, por ejemplo, elevar su nivel al nuevo paradigma, utilizando seguramente nuevas técnicas. El caso concreto que hoy les quiero hablar, el rey Nabucodonosor tenía un grupo de astrólogos que realmente formaban parte de su grupo de asesores. Y un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y decidió preguntarle al grupo de astrólogos qué consideraban al respecto. Los astrólogos le dijeron que tenía que revelarle el sueño, decirle. Él le dijo que no recordaba y que por lo tanto no los necesitaba. Pero llegó prácticamente el profeta Daniel a hablarle del sueño que había tenido. Representaba una estatua, cabeza de oro, cuerpo de acero, piernas de hierro y pies de cobre y bronce, barro y bronce. El rey Nabucodonosor le dijo al profeta Daniel: eso es lo que soñé. Inclusive le anunció la llegada del maestro Jesús como la piedra que llegaría para destruir todo su legado, directo a los pies. Algo que algún astrólogo podría decir, bueno, Piscis conectado con la destrucción, y Piscis está asociado a nivel de los pies. Entonces, vemos que no siempre el grupo o la comunidad científica tiene la razón. Puede ser una persona la que tenga la razón, y esa comunidad científica queda realmente desplazada. Porque ese uno genera un nuevo proceso de comprensión, un nuevo proceso de entendimiento. En el caso de la estructura de Thomas Kuhn, él nos habla de pseudociencia, ciencia. Se presenta un conflicto, llega un paradigma y se habla entonces de la ciencia formal. En el caso concreto que estamos haciendo referencia, hablar de pseudociencia, pudiéramos hablar de la astrología, según la visión de Thomas Kuhn, y ya evoluciona la astronomía. Pero es que en el caso de la química sería la alquimia de los antiguos, que evoluciona la química. Yo le explicaba respecto a unos estudiantes de mercadeo que la alquimia no era más que intentar transformar los metales, el cobre, el bronce, en piedras preciosas, en diamante, en oro, y así, por ejemplo, multiplicar las riquezas, sin duda alguna. En el caso de la astrología, no hay duda de que aun cuando, según la visión de Thomas Kuhn, evoluciona hacia una ciencia denominada astronomía, lo cual efectivamente es cierto. Hoy en día en la astronomía se habla del perigeo, del apogeo. El apogeo, el lugar más lejano de la elíptica, de la luna. El apogeo, el lugar más cercano. Algo que yo he desarrollado en modelos, sistemas gráficos, pero también
Se hace referencia a que en astrología hoy en día hay una comunidad científica. En la astrología hoy en día existen los denominados foros internacionales, convenciones internacionales. Y que, por ejemplo, se han creado nuevos paradigmas, se ha combinado la informática, ciertas herramientas de la informática, la utilización de CD, de software, con tecnología de procesamiento de datos para, por ejemplo, en nuestros días hablar de la revolución progresada para una persona. El tránsito progresado se dice para una persona. Eso gracias prácticamente a la evolución de la ciencia. En este caso la informática, que al combinarse con la astrología a través de un software permite evidenciar cambios importantes. Hay que hablar de la ontología, la esencia. En este punto es importante hablar de un elemento relevante como lo es la ontología. La ontología busca la ciencia, la epistemología es ya encontrar el conocimiento. Ese conocimiento, ese cúmulo de conocimientos que realmente nos conlleva a la resolución de algún conflicto, de alguna situación conflictiva. En el caso de la astrología y la astronomía, en la perspectiva de Thomas Kuhn, para seguir la visión de Thomas Kuhn, en el caso de la astrología, por ejemplo, se habla del Sol como el centro del sistema planetario, pero también hay eso desde el punto de vista de la astronomía. Desde el punto de vista de la astrología viene a representar en el individuo, y Thomas Kuhn se viene a representar en el individuo, y Thomas Kuhn nos hablaba de la importancia del individuo. Y de la historia. Entonces un individuo puede tener un sol en una casa, en un signo. Puede hacer conjunción con un planeta. El sol puede estar, por ejemplo, en el signo de Virgo y representa una cualidad reflexiva muy profunda. Algo que desde el punto de vista de la pseudociencia alguien pudiera criticar. Pero cuando vemos, por ejemplo, analizamos el caso de un equipo de fútbol, en donde, por ejemplo, el capitán de la selección puede ser representado como el sol del equipo, porque quizá el que más mete goles o el que más promueve, digamos, el entusiasmo en el equipo. Ese es el sol del equipo, pero no porque sea un sol va a brillar siempre, ¿no? Ese sol puede tener cuadraturas y oposiciones en un momento dado de su vida, en un partido específico. Y eso se estudia, por ejemplo, a través de la revolución, el tránsito progresado. Se puede, por ejemplo, unir la carta natal del capitán del equipo y superponerla, hacer superposición de cartas astrales,
contrastar que puede haber un conflicto para una persona, sobre todo si hay una oposición a Saturno. Eso se puede hacer. Sería un cambio de paradigma. Y si quizás los astrólogos de Nabucodonosor preguntaran si eso se puede hacer, sí, realmente eso se puede hacer hoy en día con programas informáticos, con software orientados especialmente a la astrología. Bien, de esa manera hemos hablado de paradigma. Digamos, hablamos también de la pseudociencia, la ciencia, digamos, la ruptura, el conflicto se puede presentar, y por supuesto la nueva ciencia normal, conflicto, el nuevo paradigma y por lo tanto la nueva ciencia normal y el surgimiento de una comunidad científica. Bien, amigas, amigos, este es de alguna manera la visión de la estructura de las revoluciones científicas. Un elemento que, hablando de la estructura de las revoluciones científicas, puede ser aplicado también a nivel de lo que es precisamente cuando te toca enfrentar una entrevista de trabajo. En el caso que te toque enfrentar a una persona que es muy astuta, que te pueda llevar hacia un enfoque bipolar en la entrevista, para que intentar que tú, por ejemplo, respondes la segunda pregunta antes que la primera. En ese momento realmente podrás evidenciar que el enfoque de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, es importante. El conocimiento científico es importante. El concepto de paradigma, de evolución, de pseudociencia, de ciencia, de ruptura del conocimiento, de cambio paradigmático, de ciencia normal, son conceptos realmente importantes que te permitirán realmente abordar, sobre todo las personas que tratan de establecer, no solamente en una entrevista de trabajo, aquellas personas que intenten llevarte, en términos de Carl Gustav Jung, a un extremo, a la bipolaridad. La bipolaridad tiene el elemento intrínseco del conflicto, y el conflicto, hay alguien que pudiera sentir que en el conflicto gana, sobre todo si pone en tela de juicio, pone a temblar o sencillamente desequilibra a la persona que intenta menospreciar. En ese punto, la persona, por ejemplo, en el caso de una entrevista de trabajo, la persona que es entrevistada, es conveniente hablar de la estructura de las revoluciones científicas en cuanto a la pseudociencia, la ciencia, el paradigma, el choque, el conflicto del paradigma y la ciencia normal, para hacerle entender a la persona que todo lleva un proceso, un ciclo, y que es normal ese ciclo, y que puede haber conflicto, ruptura en cierto nivel del conocimiento, pero lo importante realmente es tener la disposición para superarlos, para mejorar, para alcanzar un nuevo nivel evolutivo. Y de esa forma, con el trato basado en el usted, frente a una persona que intente llevarte en una entrevista de trabajo o una situación X a un enfoque bipolar, para que tú puedas dudar el enfoque de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, realmente es importante
para dejar claro que todo lleva un proceso evolutivo y que ese proceso evolutivo es importante asimilarlo desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista de la comunidad científica, desde el punto de vista del avance, el aporte cognitivo que cada persona, en este caso en la empresa, puede gestionar, puede desarrollar. Augusto Conte al respecto nos hablaba de 3 estadios: el estadio teológico, el metafísico, el científico. Teológico, la creencia por ejemplo en el dios Zeus. Ya una metafísica más envuelta en ciertas supersticiones. Y el conocimiento científico ya más basado un poco en la tónica de lo que aparentemente puede ser irrefutable. Bien, amigas, amigos, de alguna manera esta fue la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, un análisis de sus teorías vinculado con la realidad transmodernista. Recuerden, amigas, amigos, que estoy cada día para apoyarlo de mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante. Muchas gracias a todas y todos y realmente muchísimas bendiciones.